Porción de la palabra de nuestro Dios, que dice así de la siguiente manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde, Señor, ponemos este tiempo en tus manos, que vamos a meditar en tu palabra, y te pido por tu pueblo que atenderá el mensaje. Te pido, Señor, que prepares los corazones y que la palabra, Señor, caiga en tierra que dé fruto. Señor, limpia mi vida si fuera necesario, mi vida en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento si es tan amable. Agradezco a Dios por el privilegio que nos da una vez más de estar aquí. Le voy a pedir que se ponga cómodo, tampoco se me relaje mucho para que no se me vaya a dormir. Como barro en las manos del alfarero. Estamos viendo las metáforas del cristiano, de la vida cristiana. Vamos a ver la segunda metáfora. ¿Se recuerdan cuál fue la primera? Viviendo como árboles plantados. La segunda metáfora que vamos a ver con la ayuda de Dios es como barro en las manos del alfarero. ¿Como barro, hermanos, en qué? Recordemos que una metáfora es aquello que se toma de un objeto y que se traslada a un objetivo. Y Dios utiliza esta palabra, utilizó muchas metáforas. Nos comparó con ovejas, nos comparó con águilas, con piedras. Para enseñarnos, Dios en su misericordia tomó de la naturaleza cosas para que entendiéramos el plan de Él en nuestras vidas. Esta metáfora nos habla de la función del cristiano como barro y de la función de nuestro Señor Jesucristo como el alfarero. Esta metáfora, hermanos, el barro tiene una función. Nosotros conocemos el barro. ¿Cuántos conocen aquí el barro? ¿Verdad que sí? ¿Cuánto vale un kilo de barro? Usted puede ir afuera y lo puede encontrar, ¿verdad? Pero todos conocemos el barro y conocemos el proceso que tiene para poder hacer de ese barro una vasija. Esta metáfora está dividida en tres partes. Número 1, el alfarero y su función. Número 2, el barro y su función. Y número 3, la relación entre el alfarero y el barro. Está dividida así esta metáfora. Voy a pedirle que vaya conmigo, deje un apartado allí en Jeremías y me acompaña a Isaías 64:8, que nos extiende un poco más esta metáfora. Vamos a ver, hermanos, con la ayuda de Dios, que esta metáfora del barro en las manos del alfarero tiene dos protagonistas principales. Una, el alfarero, y dos, el barro. Tiene, hermanos, decía, esta metáfora tiene dos protagonistas. ¿Quiénes son? El alfarero y el barro. Isaías 64:8 dice de la siguiente manera: ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre, hermanos? Jehová. Y nosotros, barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Qué somos, hermanos, nosotros en Dios? ¿Somos qué? Obra de sus manos. Pero dice que somos barro. Subraya esa palabra. Nosotros somos ¿qué? Barro. Este versículo nos clarifica que el alfarero es una persona. No solamente es una fuerza que controla o que da un orden, sino que es una persona. Y aquí nos habla que el pueblo de Dios somos ¿qué, hermanos? Somos barro. Nos compara como barro.
Todos conocemos el barro, pero Dios quiere que aprendamos los cristianos que en las manos de Dios nosotros somos como el barro. Esto es muy importante. Mucha gente puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver el barro con nosotros? Existen, hermanos, muchas creencias distorsionadas de cómo debe de funcionar la vida del cristiano. Debe de funcionar como barro en las manos del alfarero. El alfarero significa el que crea, significa el que moldea o el que da forma. La palabra alfarero, yatzar en el hebreo, significa el que crea, el que moldea o el que da forma. Una vez más, hermanos, ¿qué significa alfarero? El que crea, el que moldea y el que da forma, fíjese. Entonces tenemos que entender esa parte. Isaías 41:25. Entonces tenemos que ver que el alfarero es el que crea, el que moldea y el que da forma. Vamos a ver entonces, hermanos, cómo trabaja el alfarero. Yo le hacía una pregunta, vaya buscando Isaías 41:25, y en lo que lo va buscando, una vez más le hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes han ido a comprar barro? ¿A qué no? ¿Cuánto vale? Se dice que un kilo de barro vale aproximadamente $1, lo puede encontrar muy fácil. Hace un tiempo estaba leyendo algo, hermanos, muy importante. No sé cuántos de ustedes conozcan la obra de la Mona Lisa, hecha por Leonardo da Vinci. Esta obra, hermanos, cuesta $600 millones, la Mona Lisa. Una obra que tiene mucho precio. Pero yo le hago una pregunta: si yo voy a un lugar de computadoras e imprimo ese cuadro de la Mona Lisa y lo imprimo a color y la pongo en un cuadro, ¿valdrá lo mismo que vale la pintura hecha por Leonardo da Vinci? ¿Qué es lo que le da valor a ese cuadro, hermanos? El pintor. El pintor tiene el crédito. ¿Está conmigo en ese aspecto, hermanos? Es decir, la obra tiene un valor por quien la pinta, no porque en dónde se hace. De igual manera, en nosotros, Dios es el que nos crea, el que nos moldea y nos forma. ¿Quién tiene el crédito con nosotros como hijos de Dios? Dios. Ahora una pregunta: ¿quién es más o quién es mejor? ¿Dios o Leonardo da Vinci? Dios. Entonces es muy importante, hermanos, el saber que el alfarero es el importante en la obra. Nosotros solamente nos dejamos moldear. La obra la hace todo el alfarero. Dice Isaías 41:25: del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre, y pisoteará príncipes como lodo, y como pisa el barro. ¿Qué dice, hermanos? El alfarero. ¿Qué es lo que hace el alfarero con el barro, hermanos, para irlo moldeando? Lo pisa. ¿Usted ha visto cómo trabaja el alfarero? Lo pisa. Si el barro pudiera hablar, ¿qué diría? Me duele. No sea tan brusco conmigo, alfarero. Así le pasa al cristiano cuando Dios, nuestro alfarero, comienza a trabajar con nuestras vidas. A veces brotamos como palomitas de maíz y tronamos cuando estamos en las pruebas. Pero si dejamos que nuestra vida sea moldeada por el Señor, Él sabrá qué hacer con nuestras vidas. Lucas 17:10. Entonces, hermanos, el que tiene el crédito en una obra es aquel que lo hace. En este caso con nosotros, todo el crédito es de Dios. Si algo bueno sucede en nuestras vidas, ¿de quién fue el crédito, hermanos? ¿O de quién es el crédito? De Dios. Todo el reconocimiento es de Dios. Sin el alfarero nosotros somos tierra y polvo nada más. Nuestra vida no tiene ningún valor si no es Dios el que está en nosotros. Dice Lucas 17:10: así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. ¿Qué tenemos que decir? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, cuando tú digas: pastor,
yo traje el gasto a la casa. Ese es tu trabajo, proveer. No hacer nada extraordinario. Cuando la mamá dice, es que ya me cansé y arreglé la casa, eso es lo que nos toca hacer. Y cuando lo hacemos, apenas hacemos lo que nos corresponde hacer. Cuando el hijo viene de la escuela y dice, mamá, ya saqué un 10, saqué buenas calificaciones, ese es el trabajo del estudiante. ¿Sacar qué? Buenas calificaciones. Cuando el cristiano perdona, sabe perdonar, obedece, es una persona que vive en santidad, apenas estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Y cuando hagamos todo eso, tenemos que decir, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque hacemos apenas lo que nos corresponde hacer. Por eso, hermanos, es muy importante saber que somos en las manos del alfarero, nuestro Padre. Somos, mis hermanos, barro. Vamos a ir al texto de Isaías 64, 8 para ir viendo la palabra. Vamos a estudiar ese versículo para poder regresar a Jeremías 18. ¿Ya tiene Isaías 64, 8, hermano? Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Usted recuerda la obra de la Mona Lisa? Yo no creo y nunca he leído que Da Vinci haya tomado esa obra como su hijo. Pero Dios nos toma a nosotros el barro como nuestro Padre. Dice que Él es nuestro, ¿qué, hermanos? Nuestro Padre. ¿Qué valor tan importante nos da el alfarero a nosotros? Que no solamente nos ve como barro insignificante, como polvo, sino que nos ve como Padre. Nos ve como hijos. Esto es hermoso. Saber que el Dios que nos crea, que nos forma y nos da vida en Cristo Jesús, nos ama como Padre. Entonces vemos que nos habla que Él es nuestro Padre. Y nosotros, ¿qué somos, hermano? Barro. Ahí lea, ¿qué dice ahí? Somos barro. Esto es muy importante. Tenemos que ver, hermanos, que Dios nos toma como barro. Vaya conmigo a Génesis 2:7. Toda la metáfora, hermanos, que estamos leyendo comienza en el corazón del alfarero. No inicia el barro el proceso. No es el barro el que decide qué ser o cómo ser. Existen muchos tipos de materiales en la tierra, hermanos. Una pregunta, Dios pudo habernos hecho de un material como el oro, como el aluminio, como el plástico. Pero Dios le plació que nos formase del barro. Dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿De dónde, hermanos, nos formó el Señor? Del polvo de la tierra. Esa palabra formar significa moldear. Esa palabra yatzar también significa una forma especial que da el alfarero. Esa palabra es la misma que está en Jeremías 18, alfarero, el que moldea. Entonces Dios nos moldea y nos forma, hermanos. Trata con nosotros como el barro. Y nos hace una nueva criatura y nos hace distintos. Vamos a ver, hermanos, entonces los pasos del alfarero para obrar en nosotros. Pero antes de leer los pasos, yo le hago una pregunta. ¿El barro buscó al alfarero o el alfarero buscó al barro? ¿Quién buscó a quién? El alfarero buscó al barro. Entonces, pues muy importante, todo el crédito es de Dios. Dice Juan 15:16, no lo anote, no lo busque, solamente anótelo. Vaya buscándome el Salmo 100, versículo 3. En lo que le leo Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice Juan 15:16 que nosotros, el barro, no elegimos al alfarero, Él nos eligió a nosotros. Amén. Pero a veces tristemente vemos barro o cristianos que se enojan con el alfarero. Señor, no me gusta como me hiciste.
Estoy chaparrito, bajito y gordito y feo. ¿Usted ha visto que se le queje una vasija al alfarero? Que le diga, no me gusta que me estés jarrón o cazuela. ¿Ha visto eso? Pero tristemente se escuchan de cristianos que se quejan con el alfarero. No están contentos con la obra que Dios ha hecho. Dice el Salmo 103, ¿lo tiene? Amén. Reconoced. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. ¿Y qué somos? No somos ni cabritos, ni serpientes, ni alacranes. ¿Qué somos? Ovejas. Y una oveja hace lo que su pastor le ordena. Cuando no entendemos la voz de Dios y nos queremos rebelar, hermanos, no estamos siendo como ovejas. Estamos siendo otro tipo. Entonces, cuidado con lo que a veces hacemos. Entonces, vamos a ver, hermanos, el primer paso es de que el alfarero busca el barro. Él es el que toma la iniciativa. El primer paso, vaya buscando Juan 17:14. Después de que el alfarero busca o selecciona el barro, ¿qué es lo que hace? Lo lleva consigo a su taller o al lugar donde va a trabajar con él. Y el primer paso que hace el alfarero, hermanos, es lavar el barro. Tiene que lavar el barro. Ahora viene una pregunta, ¿con qué se lava el barro? Con agua. Si usted ve el barro, es un pedazo de tierra duro, difícil de moldear, y para poderlo manipular, ¿qué hay que aplicarle? Agua. El agua en la palabra, ¿sí? El agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios. Es decir, un cristiano cuando llega a Dios, llega todo duro. Así, no se puede ni mover. Y para que se vaya ablandando el cristiano, tenemos que aplicarle ¿qué? La palabra de Dios. Un cristiano sin palabra sigue siendo duro, difícil de moldear. Y Dios así no trabaja con el cristiano. ¿Usted ha visto que el alfarero agarra un vaso duro de tierra y cuando él trabaje? No, tiene que ablandarle, aplicarle agua. El primer paso es de que el alfarero va a aplicarle agua a ese barro. Dice Juan 17:14. Yo les he dado, ¿qué? Tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Es decir, vivimos en este mundo de personas, mundo de gente, donde conviven de tal o cual manera, pero no vivimos como ellos. Si allá se agarran del chongo, los cristianos no. Si se gritan a groserías los del mundo, los cristianos, ¿qué, hermanos? Aunque no todos dijeron, así debe de ser. No tenemos que ser como los mundanos, que ellos agarran a cacerolazos. Tenemos que airaos, pero no pequéis. Se vale enojar, pero dejar de ser cristiano, no. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Vean 16. No son del mundo. ¿De cuál mundo? Del mundo de personas. Como tampoco yo soy del mundo. Subraya lo que sigue a continuación. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es que, es decir, el barro tiene que ser santificado con el agua que es la palabra de Dios. Un barro que no tiene agua nunca podrá llegar a un punto final que es una vasija. Siempre vas a ser un pedazo de tierra. ¿Y cuánto vale el barro, hermanos? Lo que tiene el valor es cuando el alfarero lo toma, le aplica agua y se deja moldear el barro y se convierte en una bella obra de arte. Si tu vida no dejas que la palabra entre, vas a ser siempre un cristiano duro, que nunca llegará a ser la obra que Dios quiere hacer con tu vida. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La que nos santifica es la palabra de Dios. Dice el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo,
así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, ¿en qué, hermanos? En mí, por la palabra de ellos. Vemos que el alfarero toma el barro y aplica un ingrediente que es protagonista en el alfarero, y es el agua. Primero tiene que aplicarle el agua. Para que pueda adquirir una propiedad moldeable, el barro tiene que ser moldeado, diluido con agua. La palabra va a ser muy importante, hermanos. Una vez, vaya buscando primero los Corintios 1:26. Entonces el primer paso es de que el alfarero va por el barro. ¿Y qué le aplica, hermanos? Agua. Cuando alguien viene del mundo y se convierte al Señor, tiene que ir a la palabra de Dios. Si no hay palabra en el cristiano, no podrá ser moldeado. Si usted en su casa no lee la Biblia, ¿cómo cree que lo mira usted, hermanos, el alfarero? ¿Y qué hago con este pedazo de tierra? No puedo hacer nada, está bien duro. Tiene 20 años ese barro y no puede cambiar. Tenemos que dejarnos moldear. Una vez que ya tiene agua y comienza a aplicarle el agua, el alfarero comienza a moldearlo, entonces el alfarero tiene en su mano una masa de color café. Pero otra vez la pregunta, ¿cuánto vale ya el barro moldeado? Sigue valiendo lo mismo, no vale más que un peso, porque sigue siendo barro. Dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie, ¿qué, hermanos? Es decir, para que nadie diga, Señor, yo soy lo que soy porque vine a ti. No, hermanos. El barro no tiene precio si aún sigue fuera de la palabra de Dios. Vamos entonces a ver que el alfarero le aplicó agua al barro. Vamos a regresar ahora sí a Jeremías 18:1. Jeremías 18:1, que fue el texto que leímos al principio, después de haber tenido un poco de introducción. Vamos entonces a estudiar el texto. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la experiencia de estar cerca de alguien que hace ollas, el alfarero. No sé cuántos de ustedes. Pero después de que el alfarero le pone agua al barro y después de que lo manipula, lo ablanda. Pero aún así quedan un poco de burbujas en el barro, y lo que hace el alfarero es extenderlo como tipo masa para sacarle las burbujas, porque muchas veces el barro no logra ablandarse del todo en todas las partes, sino que en partes está más blando y en partes está un poco más duro. Eso se le llaman burbujas. Esas burbujas son en el cristiano la autosuficiencia, la mentira, la idolatría. Entonces, para que pueda ser una obra de arte, tiene que salir todo eso, y va a apretar el alfarero. ¿Qué es lo que hace el alfarero con el barro, hermanos? Le aprieta y lo está extendiendo, y eso duele. ¿A cuántos les ha dolido las pruebas? Duelen las pruebas, pero el alfarero está ahí oprimiendo porque está haciendo una obra de arte con nosotros. Dice el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Pregunta, ¿qué palabras podría haber escuchado Jeremías en ese lugar si el alfarero nunca habla? Porque el que hace está trabajando, él no está hablando, él está enfocado en la obra. Porque entonces vemos ahí que Dios manda a Jeremías a que vaya a oír las palabras del alfarero. Pero resulta, hermanos, de que Dios quiere enseñarle algo a Jeremías. Versículo 3, y descendí
a casa del alfarero, y he aquí él trabajaba sobre ¿qué, hermanos? Y aquí entra otro protagonista. ¿Cuál es? La rueda. En aquel entonces, la rueda era donde se ponía el barro. Y en la rueda, ¿qué había? ¿O de qué era hecha la rueda, hermanos? De piedra. De piedra era hecha la rueda. Primero los Corintios 10:1. Aquí comienzan a entrar los simbolismos del alfarero. Porque ya aparece la rueda. Y la rueda tiene, el material de que está hecho es de piedra, es la roca. Y aquí vemos que la roca es Cristo. El apóstol Pablo le dice en el versículo 1 de 1 Corintios 10, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían ¿de qué? De la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca qué? Es decir, la rueda que tiene el alfarero de Jeremías 18, la roca que está ahí, hermanos, es Cristo. ¿Y sobre quién cree que van a poner el barro el alfarero, hermanos? Sobre la roca. ¿Sobre quién cree que va a poner su vida Dios para moldearla? Sobre la vida de Cristo. Es decir, su vida va a ser puesto sobre la vida de Cristo y sobre lo que Él vivió. Y tu vida y mi vida va a ser moldeada de acuerdo a la roca que es Cristo, de acuerdo a lo que Cristo vivió. Y es ahí lo interesante. La rueda comienza a girar y comienza el barro a ser puesto en la roca, y vemos, hermanos, de que la roca gira a un tiempo distinto que el barro, para que el barro comienza a tomar la forma, hermanos, de la roca. Juan 13:15 y 1 de Pedro 2:21. Entonces, después de que pone, hermanos, el barro, el alfarero sobre la rueda, comienza a girar la rueda. Y ya dijimos, hermanos, que el barro es puesto sobre ¿qué, hermanos? Sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Es decir, nuestra vida va a ser puesta de acuerdo a la vida de Cristo. Dice Juan 13:15, porque ejemplo os he dado. ¿Qué nos dio la roca, hermanos? Es decir, ¿qué tenemos que tomar de Cristo? Ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros, ¿quién es vosotros? El barro, también, ¿qué dice, hermanos? Hagáis. Es decir, un cristiano no va a hacer lo que se le dé en gana, va a hacer lo que Cristo hizo como ejemplo. Él nunca le rezongó al Padre: Señor, yo no quiero ir a la cruz, ¿por qué voy a ir por ellos si son bien carnales? No, Él fue obediente hasta la cruz. Algo que identificó a Jesucristo, que fue obediente. ¿Y qué tiene que ser, hermanos, el barro? Obediente. Aunque no todos dijeron obediente, tenemos que ser obedientes. Primera de Pedro 2:21, ¿ya lo tiene? Es decir, cuando el alfarero logra que el barro gire al mismo ritmo que la roca, es cuando puede realmente hacer la vasija. Y esto sucede de igual manera con el cristiano. Cuando camina el cristiano al mismo ritmo de Cristo, es cuando comienza Dios a trabajar en nuestras vidas, hermanos. El apóstol Pedro dice, 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis ¿qué? Es decir, el barro tiene que trabajar y caminar al ritmo de la roca, al ritmo de la rueda. Si el barro no camina al ritmo de la rueda, hermanos, nunca será una vasija. Si el cristiano no camina al ritmo de la palabra de Dios, nunca podrá ser una obra de arte en las manos del alfarero. ¿Cuántos años tenemos de cristianos? ¿Tu vida está caminando al ritmo de la palabra de Dios? Porque hay gente, hermanos, que tiene 5 años de cristiano
Y se vale con ellos de que vayan dejando de mentir, de robar. Pero ya cristianos de 20, 30, 40 años y aún le pegan a la esposa, y hablan groserías y siguen con problemas de adicciones, por favor. Tenemos que ir caminando porque Jesús nos dio ejemplo. Y el barro no puede alcanzar si no llega a ese mismo ritmo de la roca. Dice Jeremías 18:4, vaya conmigo. Yo no sé si va entendiendo, hermanos, la palabra del Señor. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. Pues lo que Dios espera a partir de hoy es que cuando le hable, el barro no diga no me gusta, Señor, sino que dejes que la palabra ablande tu vida. Lo que va a ablandar el barro, hermanos, es el agua. Y lo que va a ablandar al cristiano es la palabra de Dios. Dice el versículo 4. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Ahora viene una pregunta, ¿por qué se echó a perder? Los que conocen de este tema, la respuesta es muy sencilla, porque el barro no iba al ritmo de la rueda. Está el alfarero ahí dando vueltas a la rueda, y cuando se descompone una vasija es porque la vasija no logró alcanzar la velocidad del barro. ¿Cómo se aplica eso? Muy sencillo. Si un joven o una joven de 15, 16 años está sentada en un templo y Dios le está hablando y canta muy bonito esa hermanita, y todos saben que ella tiene un don para cantar, pero de repente ella se descuida y tiene un novio que no es cristiano, y de repente esta jovencita descuidó su vida y de repente aparece embarazada. ¿Qué pasó? El plan que Dios tenía para ella, para que fuera una persona en la alabanza, se rompió. ¿Por qué se rompió? ¿O por qué se truncó? Por un descuido. Ahora tiene que volver a hacer otra vasija porque ya no puede ser igual. Porque ahora hay un hijo de por medio. Tiene que hacerse una nueva vasija. No porque el alfarero tuviera la culpa, sino que el barro no iba al ritmo de la rueda. Cuando una vida es truncada de esa manera, se trunca el plan de Dios, porque la vida no caminó al ritmo de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a Cristo después de tantos golpes que fueron errores nuestros? Porque no quisimos en su momento sujetarnos a Dios y dijimos, que yo voy a hacer mi vida como yo quiero. Ese descuido hizo que camináramos a un ritmo distinto de la roca, de la rueda. Pero veamos que hay una misericordia de parte de Dios, hermanos, en todo esto. Dice el versículo 4. Se echó a perder en su mano. Pero veamos qué hizo aquí, hermanos, el alfarero. Y volvió y la hizo. ¿Qué hizo, hermanos? Otra vasija. Eso nos habla de vidas restauradas. Vidas que se destruyeron por no caminar al ritmo de la palabra de Dios. Pero vemos que ahora Dios, en su misericordia, hace otra vasija, según le pareció. ¿Y qué hizo, hermanos? Mejor. Según le pareció mejor hacerla. Ahora, ¿quién tuvo aquí la idea de hacer otra vez la vasija, hermanos? ¿El barro o el alfarero? Siempre será el crédito del alfarero. Siempre. Solo piensa en esto, hermanos. Hay muchos cristianos que por no ir al ritmo de la palabra de Dios, han pasado muchos años que Dios ha querido trabajar con tu vida. Y porque tú no has permitido, no has dejado que el agua hable en tu vida, la palabra hable en tu vida, tienes ya bastantes años que no has logrado crecer. Porque no has sido barro en las manos del alfarero. ¿Por qué Dios no ocupó el plástico para crearnos? ¿Por qué no ocupó el hierro o el aluminio o otro metal? ¿Por qué escogió el barro? Es una pregunta muy interesante. Porque el barro, hermanos, es un material moldeable que con agua se puede manipular fácilmente y puede hacer grandes obras
el alfarero, siempre y cuando el barro se deje aplicar el agua. Dios nos dio algo que se llama el libre albedrío, la capacidad entre el bien y el mal. Tú decides. Dios quiere hacer con cada uno en esta congregación una obra de arte, pero para eso es necesario la palabra. Para eso es necesario que nosotros nos dejemos moldear por ella. Quiero concluir con una cita que leímos, que está en Salmos 103. Salmo 103. Téngalo ahí. Voy a concluir los últimos 2 versículos de Jeremías 18. ¿Ya tiene el Salmo 100? Amén. Ahora lea conmigo, o con su vista acompáñame a leer Jeremías 18:5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, viene una pregunta, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? ¿O casa de qué? De Israel. Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. ¿Qué somos, hermanos? Como barro en las manos del alfarero. No se le olvide, a partir de hoy Dios nos deja una gran responsabilidad. Somos barro que necesita el alfarero moldear. Oh casa de Israel. Hermanos, es muy importante saber que la vida cristiana o el cristiano es como el barro. Vidas que se dejan moldear por la palabra de Dios. La que va a moldear tu vida es la palabra. Pero siempre y cuando tú la leas, tú dejes que Dios te hable a través de ella. ¿Sabe por qué hoy en las iglesias hay mucha gente que se llama cristianos, pero viven como que no lo fueran? Porque son solamente un pedazo de barro duro. Y ese barro duro nunca va a servir. Porque sigue hablando grosería, sigue mintiendo, sigue robando, sigue golpeando, sigue teniendo idolatría. Pregunta, si pudiéramos hacer este ejercicio, los que tienen celulares y carros, ¿qué música están escuchando? Por decir un ejemplo. Es triste que cristianos todavía anden escuchando las de Vicente, las del Recodo, por mencionar ejemplos. ¿Qué es lo que habla esa gente, hermanos? No hablan del desamor, del desprecio, de la humillación, de la borrachera, etcétera, etcétera. Aconsejan a la gente cómo hacer maldades. Y es triste que aún cristianos estén escuchando eso. ¿Sabe por qué? Porque siguen siendo un pedazo de barro duro. Si tú dejas que la palabra llegue a ti, va a comenzar a blandearte y a moldearte para que Dios haga una obra en ti. Dice el Salmo 100, que lo leímos. Reconocer que Jehová es Dios. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Y qué es reconocer? Si no es darnos cuenta, aceptar que nosotros como barro no podemos decirle a Dios en qué está mal él. No, Señor, es que tú me hizo una mujer que no entiende, un hombre que siempre se equivoca. No, Dios no te dio eso que tú tienes. La mujer que tú tienes y el hombre que tienes, tú lo escogiste. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Tú dijiste, este es el hombre de mi vida y la mujer de mi vida. No, pero que yo... Entonces, ¿por qué no antes le pediste a Dios en oración? ¿Qué tenemos que hacer entonces ahora, hermanos? Dejarnos moldear por Dios. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Qué somos? Pueblo suyo. Somos un pueblo, hermanos, de Dios. Y concluye, y ovejas de su prado.
Es otra metáfora. Nos comparó con las ovejas. ¿Por qué? Porque una oveja, hermanos, es dócil con el pastor. Una oveja no es como el cabrito. Una oveja, hermanos, siempre dejará que el pastor la guíe. Concluyo con esto. Cuando van a hacer a una borreguita barbacoa, ¿usted ha visto de casualidad cómo lo hace la persona que lo hace? Logra ver, hermanos, que la oveja la tiene el que la va a degollar al lado y la borreguita ni se mueve. Está bien quietecita. No hace ningún intento por escapar, porque hasta el final de su vida es obediente. Así debe de ser el cristiano con su pastor de pastores. Póngase de pie. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son del espíritu quebrantado, y el corazón contrito y humillado no despreciará a nuestro Dios. Le invito a cerrar los ojos y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra esta tarde. Señor, por hablarnos y recordarnos que el cristiano es como el barro en las manos del alfarero. Muchos en este lugar, por no entender y no caminar al ritmo de la roca, de la rueda, fue necesario hacer otra vasija. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender que tu palabra es aquella que nos ablanda, que nos quebranta y nos lleva para que el alfarero molde nuestras vidas. Señor, a partir de hoy queremos pedirte que nos ayudes para que podamos ser moldeados en tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así como está de pie, hermanos, vamos a cantar ese canto que dice: renuévame. Ese hermoso canto que nos habla de ser renovados en Dios. Todas las cosas han pasado y nos hemos equivocado. Renuévame, Señor Jesús.